una empleada negra se levanta en la corte para defender a un multimillonario y deja a todos en shock. El murmullo en la corte se volvió cuchicheo venenoso. Apenas ella se levantó de su asiento. ¿Y esa qué hace aquí? Seguro se equivocó de sala. ¿Una empleada de limpieza defendiendo a un multimillonario? Las palabras eran cuchillos lanzados en su contra. Naila, con su uniforme gris todavía manchado por cloro, temblaba por dentro, pero no dio un paso atrás. Al frente, en el estrado, el juez levantó las cejas sorprendido, mientras el acusado, Leonardo Santillán, magnate intocable de la construcción, bajaba la mirada con un gesto extraño, mezcla de vergüenza y alivio. Ella, la mujer a la que todos ignoraban en los pasillos, había decidido hablar cuando nadie más se atrevía. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. La mañana había empezado como cualquier otra. Naila trapeaba los pisos fríos del juzgado de la CDMX, escuchando el eco de los tacones y el olor a café caro que nunca era para ella. Tenía que entregar a tiempo el uniforme de su hija en la secundaria, y cada peso contado ardía como fuego en sus bolsillos vacíos. Pero algo en ese juicio la hizo detenerse. Vio a los abogados desfilar con sus trajes impecables. Vio al fiscal describir a Santillán como un monstruo corrupto, y vio también cómo los testigos se callaban por miedo. Nadie quería enfrentarse a ese poder. Y sin embargo, cuando el magnate levantó la vista un instante, sus ojos se cruzaron con los de ella, cansados, derrotados, como los de un hombre a punto de rendirse. Naila recordó entonces la noche en que él la había protegido sin que nadie lo supiera. Una lluvia furiosa, un grupo de jóvenes insultándola en la calle, burlándose de su piel y de su pobreza. Fue Leonardo Santillán, el millonario que ahora todos odiaban, quien bajó de un auto blindado y los espantó, ofreciéndole un paraguas y un taxi pagado. No dijo nada más, no pidió agradecimiento, desapareció en la oscuridad. Nadie creyó su historia después. ¿Cómo iba un rico a detenerse por alguien como ella? Pero ella sabía la verdad. Cuando el fiscal pidió la última palabra, Naila sintió que algo ardía en su garganta. Si callaba, ese hombre quedaría sepultado bajo acusaciones quizá ciertas, quizá falsas, pero sin que nadie recordara su gesto de humanidad. Y si hablaba, sería humillada, señalada, convertida en burla. «Señor juez», dijo con voz firme, aunque el temblor la traicionaba, «yo tengo algo que decir». El silencio en la sala fue absoluto. El fiscal se rió con desdén. «¿Usted? Señora, aquí no es el mercado, es la corte». Las carcajadas de algunos abogados resonaron como látigos, pero ella no retrocedió. «No soy abogada, soy empleada de limpieza, y sé que todos me miran como si no valiera nada. Pero un día este hombre me trató como a un ser humano, cuando nadie más lo hizo. No sé si es culpable de lo que dicen, pero sé que también tiene bondad, y yo no voy a quedarme callada cuando esa verdad puede cambiar algo». El juez golpeó la mesa. «Orden en la sala». Pero ya no había orden posible. Los periodistas se lanzaron a escribir, las cámaras se giraron hacia ella, y el rostro de Santillán, por primera vez en semanas, mostró un destello de emoción verdadera. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Los abogados del magnate intentaron callarla, alegando que su testimonio era irrelevante. Pero el juez, intrigado, le pidió continuar. Y lo que Naila contó no solo fue la historia de una noche lluviosa. Habló de los insultos que recibía por su color de piel, de cómo la sociedad entera la trataba como invisible, y de cómo aquel hombre poderoso
Había sido el único en detenerse. El fiscal bufó. ¿Quiere hacernos creer que un magnate corrupto se convirtió en héroe por darle un paraguas? Naila lo miró con fuego en los ojos. No fue el paraguas. Fue la dignidad que me devolvió, aunque fuera por unos minutos. Y eso vale más que cualquier acusación sin pruebas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El juez ordenó un receso inmediato. Los murmullos se transformaron en un rugido. Periodistas corriendo, asistentes grabando, empleados del juzgado mirando incrédulos. Leonardo Santillán, el multimillonario acorralado, se inclinó hacia adelante. Su voz apenas fue audible, pero Naila lo escuchó claro. Gracias por recordarle a todos que soy humano. Y mientras la sala se vaciaba en un torbellino de voces y flashes, ella supo que nada volvería a ser igual. Había abierto una puerta que nadie más se atrevió a tocar, y detrás de esa puerta aguardaba un secreto que podía cambiar no solo el juicio, sino su propia vida. El golpe no fue una palabra, fue un desalojada, dicho por el guardia mientras le arrancaba la credencial azul. La jefa de intendencia, con los labios tensos, la señaló frente a todos. Aquí no aceptamos espectáculos. Recoge tu carro y te vas, Naila. La fila de abogados sonrió sin vergüenza. Un pasante grabó con el celular como si fuera un chiste. Ella apretó el mango del trapeador, tragándose el nudo en la garganta. Despedirla ahí, en el pasillo del juzgado de la CDMX, era dejar claro que una mujer morena y pobre no tenía derecho a voz. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. No hice nada malo, alcanzó a decir. Solo dije la verdad. La verdad para ti no paga nómina, siseó la jefa. Firma tu salida. Se quedó inmóvil. Pensó en su hija Alma esperando el uniforme nuevo, en la renta atrasada en Iztapalapa, en el refri con frijoles y un limón triste. Y aún así, supo que retroceder ahora la rompería para siempre. Dejó el carro en el rincón, alisó el uniforme y caminó de vuelta a la sala. Está prohibido entrar, la paró el guardia. El juez pidió su testimonio. Mintió con una firmeza que apenas reconoció como suya. El hombre dudó, luego cedió ante el murmullo creciente. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Adentro, el fiscal ya la esperaba como quien huele sangre. Señoría, la señora pretende conmover, no probar. Quiere convertir este juicio en telenovela. El juez, con el ceño marcado, la observó. Diga su nombre completo. Naila Guerrero Ramírez, empleada de limpieza, turno matutino. El fiscal atacó con sonrisa fría. La señora Guerrero tiene estudios, sabe lo que es perjurio. Sabe que defender a un rico poderoso puede traer agradecimientos en efectivo. Lo único que recibí fue un paraguas, respondió ella, y lo guardé. Un zumbido recorrió la sala. ¿Un paraguas?, bufó el fiscal. ¿Eso es su gran prueba? El paraguas tiene las iniciales LS grabadas en el mango. Y la noche de la lluvia, el chofer que lo acompañaba pagó mi taxi con un recibo a nombre de su empresa. Lo guardé porque nadie me creería. Metió la mano en la bolsa de tela que siempre llevaba, arrugada por los días, y sacó un objeto negro con el metal gastado y las letras mínimas, LS. Junto, un recibo húmedo con el logotipo de Santillán Infraestructura y la hora marcada a las 22:47. El juez pidió que lo acercaran. Las cámaras se inclinaron como girasoles. Leonardo, en el banquillo, apretó la mandíbula, no con soberbia, sino con ese pudor de quien nunca quiso que lo vieran humano. Señoría, replicó el fiscal, cualquiera puede grabar letras en un mango, y cualquiera puede encontrar un recibo en la basura. Además, esta mujer miró a Naila de arriba abajo.
Tiene motivos para inventar. Necesita dinero. Sí, necesito, interrumpió ella. Pero no vendo mi nombre. Mi abuela me enseñó que el honor se lava con dignidad, no con billetes. El juez carraspeó. El objeto se resguarda. Lo del recibo también. Continuemos. Señora Guerrero, ¿vio usted algo que contradiga la acusación central del Ministerio Público? Naila tragó saliva. No había visto contratos, ni tuberías, ni licitaciones, nada de lo que los periódicos repetían. Había visto, en cambio, la soledad de un hombre que todos quieren devorar cuando huele a caída. No sé de dinero ni de leyes, dijo. Sé de miradas. Y ese día, cuando todos me trataron como basura, él me miró como persona. El fiscal rodó los ojos. La señora confunde caballerosidad con inocencia. Pasemos a su vida. Usted vive en la colonia Renovación, cierto. Renta atrasada, hija en escuela pública. ¿Quién paga? ¿El acusado, quizá? Los murmullos crecieron. Naila sintió el fuego de la vergüenza subiéndole por el cuello. Pago yo, con mis manos. Entonces, desde el banquillo, Leonardo alzó la voz por primera vez. Señoría, solicito que cesen las preguntas que buscan humillar a la testigo por su pobreza. Hubo risas irónicas. El juez golpeó la madera. Orden. El tribunal no es para denigrar. El fiscal, herido en su ego, lanzó el último dardo. Muy bien, señora Guerrero. Si tanto cree en la bondad del señor Santillán, ¿por qué nadie más lo defiende? ¿Por qué su propia junta lo abandonó? Naila miró a los abogados del magnate, pulcros y fríos, como vitrinas. Y luego miró al fondo, donde la jefa de intendencia se escondía tras un pilar, esperando verla caer. Porque el miedo paga mejor que la verdad, dijo, y porque es más fácil culpar al que se ve como villano que admitir que todos se beneficiaron de su poder. El juez decretó otro receso. Afuera, los pasillos vibraban. Un periodista se acercó con descaro. ¿Te escribió el millonario? ¿Te prometió casa? Me prometió nada, contestó. Yo me prometí a mí misma dejar de agachar la cabeza. Se sentó en una banca, sola, con el uniforme mojado por el sudor. Recordó a Alma dibujando volcanes en la mesa de plástico, soñando con estudiar medicina en la UNAM, y la sensación de que el mundo entero se había confabulado para decirles que no. Un susurro la sobresaltó. No debiste volver a entrar, dijo la jefa de intendencia plantándose frente a ella. Ya estás fuera. Te harás la fuerte un día, pero mañana vas a llorar pidiendo trabajo. Mañana lloraré si me callo hoy, respondió Naila. Si me humillan por limpiar, no van a limpiarme el orgullo. La mujer chasqueó la lengua y se fue. Entonces una mano temblorosa apareció con un vaso de agua. Era un pasante, el mismo que había grabado. Perdón, yo también vengo de barrio. Mi mamá limpia en hospitales. Si necesita que confirme la hora del recibo, yo conozco a alguien en la empresa de taxis. Gracias, dijo ella, sorprendida de que la compasión naciera en el lugar menos esperado. Anota tu número. Cuando tocó el timbre para reanudar, Naila volvió a la sala con los hombros rectos. El juez la miró distinto, menos curioso y más atento. El fiscal apiló papeles con un gesto teatral. Leonardo cruzó las manos, callado. Naila respiró hondo, estaba lista para que la desarmaran. Lo que no esperaba era ver, en la primera fila, a una mujer rubia con un saco crema, gafas oscuras y una cicatriz mínima sobre la ceja izquierda. La reconoció al instante. Aquella noche de lluvia, era ella quien iba en el asiento trasero del auto detrás del de Leonardo, observándolo todo. Y ahora sonreía apenas, como si llevara en la bolsa una verdad que podía incendiar el juicio. La sonrisa de la mujer rubia fue un latigazo que dejó marcas en el aire cuando pidió la palabra y caminó al centro de la sala con paso de alfombra roja. Mi nombre es Renata Ibargüen, directora de Relaciones
del Grupo Santillán. El fiscal se relamió como fiera que huele presa. Excelente, señora Ibargüen. ¿Confirma que el acusado costea favores para callar bocas? El golpe cayó antes de que Naila pudiera respirar. Renata alzó un sobre Manila y la pantalla del juzgado mostró una foto impresa y granulada de Naila recibiendo un billete en una banqueta. Un murmullo sucio corrió por las bancas. «Aquí la testigo aceptando dinero de un hombre del equipo legal», declaró el fiscal. Naila sintió que el piso se le abría. Reconoció el momento. No era un soborno, era el chofer de su edificio devolviéndole lo que ella había prestado para la gasolina, pero en la foto parecía otra cosa. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. El juez frunció el ceño. ¿Cuándo fue tomada esta imagen? Hace 2 días, al salir del juzgado, respondió el fiscal, sin mirar la hora borrosa en la esquina. Con esto queda claro el interés económico de la señora. Las risas discretas volvieron a perforarla. La jefa de intendencia asomó medio rostro desde la puerta gozando cada segundo. Naila quiso hablar, pero la voz se le rompió. Leonardo la observó con una súplica muda, como si temiera haberla arrastrado a un pantano. Renata no se retiró. «También traigo esto». En la pantalla apareció una captura de un chat donde un número desconocido exigía dinero a cambio de seguir apoyando a Santillán. El fiscal golpeó la mesa. «Ahí está. Extorsión disfrazada de testimonio». Las miradas se volvieron cuchillos. Naila tragó saliva. «Ese número no es mío», alcanzó a decir. Nadie quiso escucharla. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. El juez declaró un receso para verificar la autenticidad del nuevo material. En los pasillos, el rumor la sentenció. ¡Qué decepción! Al final, todos son iguales. Naila caminó hasta el final del corredor y se asomó por la ventana que daba a la colonia Doctores. Las azoteas, los tinacos, la ropa colgada, su mundo quedaba allá, donde la vergüenza duraba poco porque había que salir a trabajar. Recordó a Alma con sus libretas forradas y su sueño de la UNAM, y se juró no volver a agachar la cabeza. El pasante de antes se acercó, nervioso. Yo revisé el metadato de la foto del billete. La hora no coincide con la salida del juzgado. Fue tomada 20 minutos antes, en camino a Nativitas. Naila lo miró con esperanza. ¿Puedes imprimir eso? Asintió y corrió, con miedo de que lo pescaran ayudándola. Una sombra se plantó a su lado. Renata, sin cámaras, ya no sonreía. Olía a perfume caro y a culpa. «No creas que vine a hundirte», susurró. «Vine a cerrarte la boca». Naila se apartó. «¿Lealtad por nómina?» Renata negó, la voz bajísima. «Lealtad por miedo. Me tienen de rehén con algo que no puedo permitir que salga. Pero no soy tu enemiga». Miró alrededor y deslizó una tarjeta mínima en la mano de Naila. «Si todo se cae, búscame esta noche en la Roma, Café Vizcaíno, a las 9. Llevaré algo que no puedo mostrar aquí». ¿Y por qué confiaría en ti? Porque ese chat que enseñó el fiscal fue editado desde mi propio teléfono. Yo no lo escribí. La frase le heló la sangre. Antes de que Naila respondiera, el pasante volvió con una hoja, una impresión de los datos EXIF, mostrando coordenadas y hora. «No fue en el juzgado», dijo sin aliento, «y el número del chat está reportado como bandeja virtual». Naila lo agradeció con los ojos. Dentro, el juez reanudó. El fiscal sonrió con dientes de vidrio. «Señoría, pido que la testigo sea descalificada por indicios de corrupción». Naila levantó la mano. «Con su permiso».
entregó la impresión. La foto fue tomada en otro lugar y la hora no coincide, y ese chat pertenece a una línea virtual. Yo no tengo dinero para esos trucos. El juez leyó, incómodo. Ministerio Público, verifique esto con peritos. El fiscal apretó la mandíbula. La grieta se abrió 1 milímetro. Renata observaba en silencio, clavando los dedos en su bolso. Leonardo, desde su asiento, bajó la mirada y Naila vio, por primera vez, algo que no era soberbia ni cálculo. Vergüenza. Vergüenza de que la defendieran desde la mentira. Vergüenza de lo que él mismo había permitido en sus empresas. En el descanso siguiente, la jefa de intendencia la arrinconó junto a los elevadores. Aunque ganes aquí, conmigo ya perdiste. Tus cosas están en bolsas, y tu hija no pisa más esta oficina. Naila sonrió con una calma que no sentía. Mi hija no pisa oficinas, pisa escuelas. Y va a pisar una universidad, ya lo verás. La mujer la empujó con el hombro, pero se detuvo al ver a un par de periodistas apuntando con los celulares. Sonrió plástica y se alejó. El pasante reapareció con otra sorpresa. Conseguí el video de la cámara de la puerta lateral. Se ve al abogado del fiscal entregando el sobre con la foto a Renata, no al revés. Naila lo quiso abrazar. Eres valiente. Él negó asustado. Solo estoy cansado de que pisoteen a los de abajo. Cuando el juez convocó de nuevo, el ambiente era otro. Menos carcajadas, más respiraciones contenidas. Naila pidió hablar una última vez. Yo no sé si el señor Santillán es culpable de lo que investigan. Eso lo decidirán ustedes. Pero sí sé que aquí intentan callar la verdad a golpes de apariencia. Yo soy pobre. Yo soy negra. Y aún así, mi palabra pesa. Pesa porque la cargo trabajando desde que tenía 12. El juez asintió con seriedad. Se incorpora el material técnico. La audiencia continuará con testigos del Ministerio Público. El fiscal tragó su enojo. Llamo a Renata Ibargüen. La mujer caminó al estrado con tacones que no sonaban, como si flotara. Juró decir verdad. Miró a Naila un segundo y entonces soltó una frase que dejó la sala en hielo. Sí, recibí ese sobre. Sí, entregué la foto. Y sí, fue a petición del propio equipo de la fiscalía. La sala estalló. El juez golpeó 1, 2, 3 veces. Renata continuó, cada palabra una herida nueva. Me amenazaron con publicar un expediente médico mío, pero ya no. Se volvió hacia Naila, apenas, como quien pide perdón sin voz. Y antes de que el fiscal pudiera reaccionar, del fondo se levantó un hombre al que nadie había visto entrar, con gafete de asesor técnico. Caminó directo a la mesa del Ministerio Público, susurró algo y el fiscal palideció. Naila vio el logo en su lapicera. No era del juzgado, era de una consultora privada ligada a contratos del gobierno. Comprendió que la telaraña era más grande de lo que imaginaba, y en el rumor creciente, su celular vibró con un mensaje sin remitente. Esta noche Roma trae el paraguas. No es un recuerdo, es la llave. La ciudad se disfrazaba de normalidad, pero en el aire de la colonia Roma vibraba una tensión que Naila sentía en la piel. El café vizcaíno estaba casi vacío, con luces cálidas y el olor a café quemado que parecía esconder secretos. Se sentó en una mesa del rincón, el paraguas con iniciales LS apoyado a un costado. Las manos le sudaban. Miraba la puerta cada vez que se abría, temiendo que no apareciera Renata, o peor, que apareciera alguien más. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. A las 9:07 exactas, Renata llegó con un saco claro y gafas oscuras, aunque la noche ya cubría todo. Se sentó sin quitarse el abrigo, con la voz quebrada. Te van a destruir, Naila. Ya no eres solo la empleada que incomoda al fiscal. Eres el obstáculo de un negocio que mueve millones. Naila la observó con cautela. Entonces, ¿por qué estás aquí?
Renata deslizó una carpeta sellada. Porque yo también estoy cansada, y porque el miedo ya no me protege de nada. La carpeta contenía copias de contratos inflados, pagos a empresas fantasma, transferencias a nombres de políticos, todo firmado por el propio fiscal y validado por miembros del Consejo de Santillán. Naila sintió un vértigo. Esa no era solo la historia de un magnate acusado, era un entramado que unía justicia y corrupción. «Esto no se puede probar solo con papeles», dijo Naila temblando. «Por eso el paraguas», respondió Renata. El objeto parecía insignificante, pero Renata explicó en voz baja que la empuñadura escondía un chip de grabación, usado por Leonardo para registrar amenazas de sus propios socios. Él nunca confió en nadie. Esa noche, después de darte el paraguas, olvidó que el dispositivo estaba activo, y lo que grabó puede derrumbarlos a todos. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios, y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Naila acarició el mango metálico, incrédula. El mesero pasó dejando 2 cafés humeantes. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del café se abrió con un chirrido. Un hombre alto, traje oscuro, caminó directo a su mesa. «Buenas noches, señoritas». Su voz era calma, pero sus ojos eran cuchillos. Se presentó como Julián, asesor independiente. Renata palideció. «Él trabaja para Óscar Varela», murmuró, refiriéndose al socio más agresivo del consejo. Julián se inclinó demasiado. «Ese paraguas pertenece a mi cliente. Entréguelo y evitaremos tragedias». Naila lo sostuvo contra el pecho. «No». El hombre sonrió, como quien ya espera esa respuesta. «Entonces, despídete de tu hija». El mundo se le cayó encima. Naila apretó la mandíbula, pero antes de responder, Renata se levantó con un gesto decidido. «Ya basta, Julián. ¿Quieres pruebas? Yo las tengo. Y si me pasa algo, están en manos de un periodista que las publicará». El hombre la miró con desprecio, lanzó un sobre la mesa y se retiró sin prisa. Dentro había una foto de Alma saliendo de la escuela. El corazón de Naila se rompió en 1000 pedazos. Renata la sostuvo del brazo. «Tienes que decidir, huir y protegerla, o pelear y arriesgarlo todo». «¿Y tú?», preguntó Naila con lágrimas contenidas. «Yo ya elegí. Estoy harta de ser cómplice». En ese instante, el chip oculto en el paraguas emitió un parpadeo rojo, como si despertara después de años. Naila lo observó con el corazón desbocado. Era la llave, como decía el mensaje. La voz de Alma sonó en su memoria. «Mamá, no dejes que nadie te calle». Y mientras la noche cubría la Roma con luces amarillas y murmullos de bares, Naila supo que ya no había marcha atrás. Con ese paraguas en la mano, tenía en su poder la verdad que podía liberar a un multimillonario o hundir a todos en la corte. El problema era que esa verdad también la convertía en el blanco más vulnerable de la ciudad. El amanecer sobre la CDMX fue engañoso. Parecía un día común, con vendedores de tamales en las esquinas y oficinistas corriendo al metro. Pero en el corazón de Naila ardía un volcán. Apenas había dormido, abrazando el paraguas como si fuera un escudo. Cada sombra que veía en la ventana del pequeño cuarto de la vecindad la hacía temblar. ¿Eran vecinos madrugadores o vigilantes enviados por Julián? Cuando Alma se desperezó, frotándose los ojos, le regaló una sonrisa inocente que partió su miedo en 2. «Mamá, hoy vamos a la feria de ciencias». Naila tragó saliva. «Sí, mi cielo, no importa lo que pase, vamos. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias». La feria de ciencias se convirtió en un refugio inesperado.
Niños con maquetas de volcanes y cartulinas llenaban el patio de la secundaria. Los maestros la saludaron con tibieza, sin saber que en su bolso, junto al sándwich envuelto en papel, llevaba documentos capaces de incendiar un consejo entero. Alma presentó su proyecto con timidez, y cuando la espuma del volcán casero explotó, los aplausos arrancaron lágrimas a Naila. Por un instante, recordó que la vida también podía ser simple, pero la sombra regresó pronto. Un hombre de traje oscuro, desconocido entre padres de familia, la observaba desde lejos. No hizo nada, solo sonrió. Ella entendió. Era un aviso. Esa tarde, se reunió en secreto con el pasante en una cafetería barata de la colonia Doctores. Él traía el rostro ansioso. Revisé el chip del paraguas. Tiene 3 horas de grabación. La última es una reunión entre Santillán y sus socios. Se escucha todo. Las amenazas, los nombres, los montos desviados. Naila se quedó helada. ¿Y si lo revelo? El muchacho bajó la voz. No solo hundes al fiscal y al consejo. Hay políticos, gente muy arriba. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Esa noche, Naila soñó con el eco de esas voces grabadas como fantasmas acechándola. Despertó sudando cuando Alma se movió a su lado. Decidió no esperar más. A la mañana siguiente fue directo al juzgado con el paraguas envuelto en una bolsa. El juez la observó con sorpresa. «Señoría, tengo una prueba que puede cambiarlo todo». El fiscal saltó de inmediato. «¡Objeción! Esa mujer no es perito. No puede manipular evidencias». El juez levantó la mano. «Si hay un dispositivo, lo revisarán los peritos». Naila entregó el paraguas con los dedos helados. El silencio en la sala era absoluto. Mientras los técnicos abrían el mango y conectaban el chip, el ambiente se volvió insoportable. Los altavoces emitieron un chasquido y luego la voz de Óscar Varela, clara como un trueno. «Si Santillán no firma, lo hundimos con el fiscal. Que inventen pruebas, que fabriquen testigos. Yo controlo la prensa. Nadie sabrá la diferencia». El eco fue devastador. El juez golpeó la mesa. Periodistas corrieron hacia la puerta. El fiscal palideció. Leonardo levantó la cabeza incrédulo, mientras el público explotaba en murmullos. Renata, sentada al fondo, cerró los ojos con un suspiro de alivio. Había cumplido. Naila, en cambio, sintió un vacío. Había expuesto el secreto más grande. Pero sabía que con cada palabra reproducida en esa sala, los enemigos crecían. Y ahora, todos sabían que había sido ella quien sostuvo el paraguas, la llave de la verdad. Cuando terminó la grabación, un silencio sepulcral reinó. El juez, con el rostro endurecido, ordenó abrir una investigación contra el fiscal y los miembros del consejo. El mundo parecía haberse volcado a su favor, pero justo al salir, un periodista se le acercó con un celular en alto. «Señora Naila, ¿qué siente al convertirse en la mujer más peligrosa para los poderosos de México?» Ella no respondió. Solo miró a Alma, que la esperaba con una cartulina en brazos, y supo que el peligro apenas comenzaba. Las sirenas sonaban a lo lejos, pero el miedo estaba demasiado cerca. Afuera del juzgado, la multitud se dividía entre aplausos e insultos. Algunos la llamaban valiente, otros vendida. Las cámaras la cegaban, los micrófonos la empujaban. Naila solo buscaba a Alma, que doña Flor, su vecina, sostenía de la mano con fuerza. «Mamá, ¿nos vamos ya?», preguntó la niña, asustada por tanto grito. «Sí, mi cielo, ya nos vamos». Pero un hombre con gafete de prensa bloqueó el paso. ¿Quién le pagó por hablar? ¿Cuánto costó venderse por un paraguas? Naila lo miró fijo. «Me pagaron con dignidad, y esa no se compra.
Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber a dónde llegan estas historias. En el estacionamiento, un oficial de bajo rango la alcanzó. «Señora, tenga cuidado. El fiscal ya no tiene poder aquí, pero sus amigos sí, y usted ahora es un blanco». Le entregó una hoja con un número escrito a mano. «Llámeme si ve algo extraño. No todos somos corruptos». Naila agradeció, con un nudo en la garganta. De regreso en la vecindad, el ambiente estaba denso. Los vecinos la rodearon. Unos la felicitaban, otros cuchicheaban que había hecho un trato con los ricos. Doña Soco la defendió con su voz cascada. «Déjenla. Que una del barrio esté dando lecciones en la corte debería hacernos sentir orgullo, no envidia». Pero la tensión no bajó. Esa noche, Alma lloró en la cama. «¿Nos van a hacer daño, mamá?» Naila acarició su cabello. «No, mi vida. Yo te voy a proteger. Y si algún día tienes miedo, recuerda que no estamos solas». Pero en el fondo sabía que el peligro era real. A medianoche, un ruido metálico la despertó. Alguien forzaba la puerta. Corrió a abrazar a Alma y se escondieron detrás de la cama. La cerradura se dio con un chasquido. Dos sombras entraron, cuchicheando. Una linterna recorrió el cuarto. De pronto, una voz gritó desde la ventana. «¡Policía, quédense ahí!». Los intrusos huyeron. Minutos después, el oficial que le había dado el número apareció en la puerta. «Le dije que la buscarían. No puede quedarse aquí». ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Al amanecer, Naila aceptó refugiarse en un lugar secreto. Elena, la periodista que recogió la filtración de Renata, la llevó a una casa discreta en Puebla. «Aquí estarán más seguras. Desde acá puedo difundir la grabación sin que la censuren». Naila no confiaba del todo, pero no había opciones. Mientras tanto, en la capital, la tormenta crecía. Los noticiarios repetían la voz de Óscar Varela amenazando en el audio. El Consejo Empresarial intentaba negar todo, pero la presión pública era feroz. Óscar, acorralado, juró venganza. Si esa mujer cree que ganó, no sabe con quién se metió. En la casa de Puebla, Naila al fin pudo respirar. Alma dibujaba flores en las paredes con crayolas. Por un instante hubo paz, hasta que sonó el celular de Naila con un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de Julián, el emisario de Óscar. «Bonito escondite, pero recuerda, no hay muro que nos detenga. Tarde o temprano tu hija pagará por lo que hiciste». Naila apretó el aparato con tanta fuerza que casi lo rompió. No lloró, no gritó. Solo sintió que la rabia le daba un nuevo propósito. Ya no bastaba con defender a Leonardo ni comprobar la corrupción. Ahora tenía que derrotarlos por completo. Esa noche, mientras Alma dormía tranquila, Naila abrió la carpeta que Renata le había dado en el café. Entre los papeles encontró algo devastador, un contrato firmado hacía meses, con su propio nombre. Una falsificación que la convertía en proveedora fantasma de la empresa. La trampa estaba lista para culparla de todo, y entendió, con el corazón helado, que el verdadero plan de Óscar no era solo destruir a Santillán, sino usarla a ella como chivo expiatorio frente a todo México. El golpe fue brutal, ver su propio nombre impreso en un contrato millonario que jamás había firmado. Naila recorrió con los ojos cada línea. Proveedor de servicios de limpieza industrial. Monto, 3,5 millones de pesos. Autorizado por la junta directiva. Todo parecía legal. Todo parecía suyo. Sintió que la garganta se le cerraba. «Me quieren usar de escudo», murmuró, mientras Alma dormía a unos metros. Elena, la periodista, tomó la hoja con rabia. «Con esto, mañana podrían arrestarte. Van a decir que fuiste la prestanombres del fraude».
Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber a ti dónde llegan estas historias. Elena sabía lo que significaba. Van a girar orden de captura en tu contra. Y entonces el foco mediático pasará de los millonarios al engaño de la humilde trabajadora. Naila se llevó las manos a la cara. ¿Cómo me defiendo de algo tan grande? La periodista apoyó una mano en su hombro. Con más verdad, tenemos que encontrar a alguien dentro del consejo que esté dispuesto a hablar, y hay una sola persona con motivos para hacerlo. Renata. Esa misma noche, viajaron de regreso en secreto a la CDMX para encontrarse con ella en un estacionamiento subterráneo. Renata estaba nerviosa, mirando a todos lados. No deberían haber vuelto, ya están marcadas. Naila le mostró el contrato. ¿Esto también es obra tuya? Renata negó con lágrimas contenidas. Esto es de Oscar y es solo el principio. Quiere enterrarte a ti para salvar a los suyos. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Renata sacó un pendrive de su bolso. Aquí está la grabación de una reunión interna. Se escucha a Oscar diciendo que necesitaban un rostro pobre, alguien fácil de culpar, alguien que no tuviera defensa. Y mencionan tu nombre, Naila. La mujer se desplomó contra la pared. O sea que desde el principio ya me habían elegido como sacrificio. Elena la sostuvo firme. Eso es lo que vamos a usar, no para limpiar solo tu nombre, para destruirlos. Pero el enemigo ya se movía. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en la vecindad de Doña Soco, la televisión interrumpió la programación. Última hora. Fiscalía anuncia órdenes de aprehensión contra presuntos prestanombres en el caso Santillán. Entre ellos, Naila Guerrero Ramírez, empleada de limpieza. Su foto recortada de la credencial del juzgado apareció en pantalla. Alma dejó caer la cuchara. Van a llevarte a la cárcel, mamá. Naila la abrazó con todas sus fuerzas. No, mi vida, no mientras yo respire. Horas después, la policía llegó a la vecindad. Golpes en la puerta, gritos de «¡Abra de inmediato!». Doña Soco se plantó con un rosario en la mano. Aquí no hay delincuentes, solo gente trabajadora. Los vecinos se unieron, bloqueando el pasillo. En medio del caos, Elena jaló a Naila y a Alma hacia la azotea. ¡Por aquí! Corrieron entre tinacos y cuerdas con ropa mojada. Desde arriba vieron a los agentes abrirse paso, con órdenes y papeles en mano. Naila, con Alma en brazos, sintió que la ciudad entera era un campo de cacería. Al llegar a la escalera trasera, un coche esperaba. Era el pasante. «¡Suban! ¡Ya no hay tiempo!». Se lanzaron dentro y el auto arrancó rumbo al centro. Mientras tanto, en una oficina de lujo, Oscar miraba la transmisión en vivo con una sonrisa torcida. La gente ama un chivo expiatorio. Nadie recordará al magnate si tienen a la sirvienta para quemar. Pero en su pantalla también entró otro correo anónimo. No subestimes a quien no tiene nada que perder. La próxima grabación lleva tu nombre. Y por primera vez, el poderoso sintió que el piso se movía bajo sus pies. El auto zigzagueaba entre el tráfico de la CDMX mientras las sirenas crecían a lo lejos. Naila apretaba a Alma contra el pecho como si pudiera fundirse con ella. Elena revisaba el retrovisor con los ojos encendidos. El pasante conducía con las manos sudorosas. «No podemos ir a tu casa ni a la mía», dijo. «Tengo un lugar donde escondernos unas horas». Nadie preguntó más. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber a ti dónde llegan estas historias. El escondite era un despacho abandonado en la colonia Guerrero, con persianas torcidas y olor a humedad.
Allí, entre escritorios viejos, Elena encendió su laptop. Tenemos que movernos más rápido que ellos, publicar la grabación completa, la que Renata nos dio. Si la gente escucha que fue un montaje contra ti, no podrán arrestarte sin desatar un escándalo. Naila dudaba. ¿Y si nadie cree? Siempre es más fácil creer que la pobre es culpable. Sí, Alma la tomó de la mano. Yo te creo, mamá. Y eso vale más que todos. Mientras tanto, en un piso alto de Reforma, Óscar reunía a sus aliados. El fiscal, ya pálido y tembloroso, escuchaba en silencio. Necesitamos cerrar filas. Esa grabación no puede salir. Si esa mujer la filtra, se acabó el juego. Ya mandamos a la policía por ella, pero si es necesario, la callamos de otra forma. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Renata, desde su oficina, recibió un mensaje en su celular. Sabemos que entregaste pruebas. Prepárate. Su corazón se heló. Se levantó, cerró la laptop y tomó las llaves. Pero en lugar de huir, condujo hasta el escondite donde Elena y Naila aguardaban. Cuando entró, Naila se levantó de golpe. ¿Por qué confío en ti si también fuiste parte? Renata respiró hondo. Porque no quiero terminar muerta con un secreto en la boca, y porque lo que tengo aquí no solo te salva a ti, también lo hunde a él. Sacó de su bolso un disco duro. Elena lo conectó, y los archivos aparecieron en pantalla. Contratos falsos, audios de reuniones, listas de pagos, y un documento con el título Plan Guerrero. El pasante lo leyó en voz alta con incredulidad. Propuesta de imputar a Naila Guerrero como proveedora fantasma en coordinación con Fiscalía y prensa. Todo firmado por Óscar. Naila sintió que las piernas le flaqueaban. Ya no soy una víctima colateral, soy su objetivo desde el principio. Esa misma noche, Elena preparó la publicación digital. Si subo esto a mi portal, se hará viral. Pero debemos tener cuidado, intentarán tumbar la página, desacreditarnos, hasta borrarnos. Renata añadió, yo tengo acceso a un servidor en el extranjero, podemos blindarlo. El pasante temblaba, pero sonrió. Ya es hora de que el barrio le dé una lección al poder. De pronto, se escuchó un golpe seco en la puerta del despacho. Todos se quedaron en silencio. Otro golpe, más fuerte. ¡Policía! ¡Abran de inmediato! Elena apagó la laptop de golpe. Naila abrazó a Alma, que comenzó a llorar. Los pasos se multiplicaron afuera, botas contra el cemento. Renata apretó el brazo de Naila. No son policías, son de Óscar. Un tercer golpe reventó la cerradura. La puerta cedió y hombres encapuchados irrumpieron con armas cortas. Uno de ellos lanzó una orden. «Llévense el disco y a la mujer». El pasante se interpuso con torpeza. Un golpe lo derribó. Renata gritó. Naila cerró los ojos, apretando a su hija, dispuesta a ser arrastrada. Pero en ese instante, un disparo resonó desde el pasillo. Los encapuchados se congelaron. La voz del oficial que una vez le dio su número retumbó. «Ni un paso más. Esta vez no la tocan». El tiroteo se encendió en segundos. El eco de balas y gritos llenó el despacho. Naila cubrió a Alma con su cuerpo, mientras Elena y Renata buscaban proteger el disco duro. Cuando el humo se disipó, 3 encapuchados yacían en el suelo, otros huían. El oficial entró herido en el brazo, pero vivo. «No hay tiempo, tienen que correr, ya saben dónde están». Con el disco duro en manos temblorosas, Naila entendió que lo que seguía no era solo su defensa en un juicio. Era una guerra abierta. Y esa noche, mientras escapaban por un pasillo oscuro, Alma susurró en su oído, «Mamá, ya no tengo miedo, porque tú no te callaste». Esas palabras fueron la chispa que convirtió a Naila no solo en testigo, sino en la voz que podía derrumbar a todo un imperio.
Las calles de la madrugada parecían un laberinto interminable. El oficial herido conducía con una sola mano, sangrando pero firme. En el asiento trasero, Naila abrazaba a Alma, mientras Elena sostenía el disco duro contra su pecho. Renata, pálida, no apartaba la vista del retrovisor. «Nos siguen», murmuró. 3 camionetas oscuras los alcanzaban, sus luces apagadas. El oficial apretó el volante. «Aguanten, vamos al único lugar donde no se atreven a entrar sin cámaras, la redacción de un periódico nacional». Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber a dónde llegan estas historias. El edificio del diario en la colonia Centro se levantaba como un faro en la noche. Entraron a toda prisa, el guardia los dejó pasar al reconocer a Elena. Dentro, las luces blancas y las máquinas de impresión ofrecían un respiro. El director del periódico, un hombre de cabello gris, escuchó en silencio. «Si lo que dicen es cierto, mañana no habrá poder que tape esto. Pero deben saber, publicar algo así es declararle la guerra a medio país». Elena conectó el disco duro. En la pantalla aparecieron los archivos, transferencias ilegales, audios de amenazas, el plan Guerrero. El director se quitó los lentes. «Esto no es una exclusiva, esto es dinamita. Si lo sacamos, no solo Oscar, también políticos y jueces caerán». ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Naila habló, con voz quebrada pero firme. «No me importa quién caiga. Lo único que sé es que quieren culparme a mí, a una mujer pobre, negra, que solo limpia pisos, y yo no voy a cargar con su mugre». El director asintió. «Entonces prepárense. Mañana al amanecer esto será público». Pero no hubo amanecer tranquilo. A las 6 de la mañana, antes de que el diario imprimiera, el edificio fue rodeado por camionetas y hombres armados. «¡Fiscalía! ¡Entreguen el material clasificado!», gritaban, mostrando papeles dudosos. Adentro, el director ordenó transmitir en vivo desde la página web. Elena escribía sin parar, Renata verificaba datos, el pasante ayudaba a subir los audios. El oficial herido se apostó en la entrada con su pistola. «De aquí no entran sin que el país los vea». En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Los audios de Oscar y el fiscal, los documentos del fraude, la prueba de que Naila era un chivo expiatorio. Hashtags, indignación, transmisiones en vivo desde la calle donde ya había periodistas y vecinos gritando: «No se tocan a los pobres para salvar a los ricos». Oscar, en su oficina blindada, vio las noticias reventar como fuego. Golpeó la mesa. «Apaguen todo, compren a todos, ya». Pero era tarde. El monstruo de la verdad ya caminaba solo. En el periódico Naila sintió que por primera vez no estaba sola. Abrazó a Alma, que sonreía soñolienta. «¿Ya ganamos, mamá?», preguntó la niña. Ella no respondió. Miró a Elena y a Renata. Sabía que todavía faltaba el golpe final. Y llegó antes del mediodía. Una alerta en todos los canales. Se filtra lista de implicados en red de corrupción, consejeros, jueces, políticos y empresarios. Entre los nombres, el país entero vio algo que nadie esperaba. El padre de Renata, senador en funciones. La mujer se desplomó en la silla, lágrimas rodando. «Ahora lo entiendo. No me chantajeaban con un expediente mío, sino con el de mi padre». Naila la tomó de la mano. «Entonces decide, familia o verdad». El silencio fue brutal, y en ese instante un francotirador disparó contra las ventanas del periódico. El vidrio estalló en 1000 pedazos. La guerra ya no estaba en papeles. Había llegado con plomo. El estruendo del vidrio sacudió la redacción. Naila,
Se lanzó sobre Alma, cubriéndola con su cuerpo. El oficial respondió disparando hacia la calle. Elena gritó: «¡Sigan transmitiendo! ¡No paren la transmisión!», porque sabía que las cámaras eran su único escudo. Renata, con el rostro pálido, tomó el micrófono improvisado y dijo con voz temblorosa pero firme: «Si me callan a mí, callan a México. Mi padre está en esa lista y sé que esto me puede costar todo, pero ya no más». El país entero escuchó su confesión en vivo. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Las sirenas llegaron pronto, pero no para protegerlos. Eran patrullas bajo órdenes de Oscar. Intentaron entrar al edificio, pero se toparon con decenas de vecinos, estudiantes y periodistas que ya se habían reunido afuera, formando un muro humano. «Con Naila no se juega», gritaban. «La verdad no se calla». El caos era total, pero el país estaba mirando. Dentro, el director del periódico alzó la voz. El número de lectores en línea se disparó. «No pueden detenerlo, ya está afuera». Y así era. Las grabaciones, los contratos, los nombres. Todo se multiplicaba por redes sociales, replicado por miles de ciudadanos indignados. Oscar, desesperado, intentó huir en una camioneta blindada rumbo al aeropuerto, pero fue interceptado por la propia Guardia Nacional, que ya no podía hacerse la ciega ante la presión pública. Las imágenes de su arresto en vivo corrieron como pólvora. El fiscal fue detenido horas después. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. En la corte, días después, Naila volvió a presentarse. Esta vez no con uniforme gris, ni como empleada de limpieza invisible. Esta vez entró como la testigo clave que derrumbó a un imperio de corrupción. El juez la reconoció con respeto. «Señora Guerrero, gracias a su valentía, este tribunal puede hoy dictar justicia». Leonardo Santillán, el magnate que había estado a punto de perderlo todo, se levantó y la miró a los ojos. «Nunca nadie me había defendido como tú lo hiciste. Me salvaste, pero más que eso, me enseñaste lo que significa dignidad». Ella bajó la mirada con lágrimas contenidas. «Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer». Renata, aunque marcada por la traición de su padre, se unió a Naila en el estrado y repitió: «Hoy no hablamos por miedo, hablamos por el país que queremos dejar». El juez asentó. La sala estalló en aplausos. Semanas después, en la feria escolar, Alma presentó su volcán con orgullo. Esta vez no fue solo espuma blanca. Naila había comprado colorante rojo para que pareciera lava real. Los aplausos de maestros y padres resonaron como un triunfo distinto, uno que no necesitaba juzgados ni grabaciones. Al final de la jornada, Elena le sonrió a Naila. «Eres la mujer que obligó a un país a mirar lo que nadie quería ver». Ella la corrigió, abrazando a su hija. «No, soy solo una madre que se negó a callar». La injusticia intentó aplastarla, pero terminó revelando la fuerza que nadie esperaba, la voz de una mujer pobre, negra y trabajadora que no se quebró. Y en esa voz, miles encontraron el valor para no bajar la cabeza. Ahora cuéntame, en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia y qué enseñanza te dejó? Tus palabras inspiran a otros.